Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. El día de ayer se dieron a conocer todos los detalles de lo que será el medio maratón de la Ciudad de México, los famosos 21 kilómetros previos a la maratón de la capital del país. Se dieron a conocer medallas, se dio a conocer la playera. Estarán 25,000 personas corriendo el próximo domingo por Paseo de la Reforma. Será este domingo 29 de julio cuando se realice una edición más del Medio Maratón Ciudad de México, donde finalizará la temática de las letras de la palabra México en cada una de las medallas. En esta ocasión será la letra O. La playera para esta edición será roja, representando el color de México, esto como parte de los festejos del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos de México 68. Serán 25,000 los corredores que tomarán la ruta desde los dos carriles de Paseo de la Reforma a la altura del Caballito, siendo la meta el Ángel de la Independencia. Cuando empezamos esta historia, arrancamos justamente con la Maratón de la Ciudad de México y la Media Maratón de la Ciudad de México el mismo día. Y al siguiente año, es decir, en el 2014, decidimos separarlo y como ven ya los números que se presentaron ahorita en pantalla, pues ha crecido de manera exponencial. El Medio Maratón de la Ciudad de México es uno de los más importantes del país al contar con la participación de atletas elite internacionales. Entre ellos, este 2018 participarán 14 kenianos. Es la media maratón más grande del país, es de las 3 medias maratones más grandes de todo el continente americano y si no mal recuerdo, mi querido Javier, que es el director del Maratón de la Ciudad de México que me está compartiendo, la media maratón de la Ciudad de México Banorte ya se mete también en los primeros 10 lugares a nivel mundial. Será el viernes y sábado cuando se realice la Expo Medio Maratón en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca, donde los corredores podrán recoger su kit de competidor. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y hablando de eventos deportivos importantes para la Ciudad de México, también el día de ayer se anunciaron precios y fechas de venta para los boletos de lo que será el tercer partido de manera consecutiva de la NFL, la Liga Profesional de Fútbol Americano de los Estados Unidos, aquí en la Ciudad de México. Será el 19 de noviembre cuando se lleve a cabo el segundo Monday Night Football en la Ciudad de México entre los Rams y los Chiefs en el Estadio Azteca. La venta de boletos para este encuentro se realizará a través de la plataforma de boletos por internet y será el 14 de agosto cuando se realice la preventa a los tarjetavientes del banco patrocinador, mientras que el 16 de agosto se abrirá la venta al público en general en punto de las 9 de la mañana, recordando que se abrió previo un preregistro en la página de la NFL México y se podrá realizar una compra máxima de 4 boletos. Los precios oscilan de los 700 a 7,500 pesos y se espera que como los 2 años anteriores se agoten en cuestión de horas y se tenga un lleno total. Independientemente del grado de popularidad de los equipos, el espectáculo como tal es un espectáculo de nivel mundial y por ende tendrá un arrastre importante y estamos seguros que estaremos hablando de cuestión de minutos o incluso horas, ¿no? Pero al final del día, el 19 de noviembre, tendremos un lleno absoluto como lo hemos tenido en las últimas 2 ocasiones y estamos seguros que será un partido muy interesante, ya que como lo hemos mencionado, son equipos que estuvieron en playoffs el año pasado, se han venido reforzando bien. Para este encuentro también se está analizando la cuestión de movilidad para así, como los años anteriores, contar con estacionamientos alternos y traslado en camiones. Además de que también se realizará el Fan Fest NFL para todos aquellos que no puedan asistir al Estadio Azteca. Con imágenes de Andrés Brito, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer se dio a conocer el resultado de la votación que se puso en el sitio oficial de la FIFA para elegir al mejor gol de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Se lo llevó de calle el gol del francés Benjamin Pavard, que le mete a Argentina, que significó el 2-2 para la posterior victoria del equipo galo. Las distinciones siguen llegando para la selección de Francia tras la conquista de la Copa del Mundo y ahora tocó turno a la del mejor gol del certamen celebrado en Rusia. Tras una votación realizada en el sitio oficial de FIFA, el potente disparo desde fuera del área del francés Benjamin Pavard, que significó el 2-2 ante Argentina en octavos de final,
fue elegido por los aficionados como el mejor gol de los 169 que se marcaron en el torneo. En aquella acción, Pavard conectó el balón desde fuera del área tras un centro desde el lado contrario de su compañero Lucas Hernández y le dio una comba que venció al guardameta argentino Franco Armani y poner el 2-2 en un choque que terminó con victoria de la posterior campeona del mundo por 4-3. Este tanto se impuso a otros goles de nivel como el lanzamiento de falta raso del colombiano Juan Quintero ante Japón en la fase de grupos, que terminó segundo, y en el potente tiro lejano desde la frontal de Luka Modric contra Argentina. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, ayer fue presentado lo que será el nuevo organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol, con John de Luisa ya a la cabeza de este. Recordemos que a partir del pasado 16 de junio, Tesio de María dejó de ser el presidente del organismo. John de Luisa tomó su cargo y anunció ayer a su equipo de trabajo, que son los que estamos viendo en pantalla. Gilberto Hernández llega a la Secretaría General, antes ocupada por Guillermo Cantú. Diego Sinaga se mantiene como director de comercialización, mientras que Guillermo Cantú, que era el secretario general, pasa a ser el director deportivo a cargo de las selecciones nacionales. Beatriz Ramos, directora de comunicación, viene de ser una gestión brillante con los Tigres durante 8 años. Y Luis Palma también se mantiene como director de administración. Acá, más que estos nombramientos, porque a la gente no le gusta mucho el pantalón largo, lo importante fue que pues no hay certidumbre todavía sobre lo que va a pasar con el director técnico de la selección nacional. Ahí dijeron que no llevan prisa para tomar una decisión y dejan abierta la posibilidad de que el colombiano Juan Carlos Osorio continúe como técnico de la selección nacional. Están en negociaciones con él y dicen que no llevan prisa para decidir si será él o se elige a un nuevo técnico para estar al frente de la selección nacional en este proceso mundialista rumbo a Qatar, la próxima Copa del Mundo a realizarse en Qatar en 2022. Y ayer se realizó la primera jornada, concluyó la primera jornada de la Copa MX. Vamos a ver los resultados precisamente que se dieron en la noche de este miércoles. Puebla gana Venados de Mérida 1-0. Veracruz cae en casa 2-1 frente a los Dorados de Sinaloa, mientras que el Atlas también cayó en casa frente al Zacatepec. Juárez y Tijuana aburrieron en un partido allá en la frontera, 0-0 en la cancha del Olímpico Benito Juárez. ¿Y cómo van las cosas en los Juegos Centroamericanos? Pues sigue ganando México de par en par. Lleva una ventaja importante en el medallero general. Ayer cayeron nada más en la jornada de ayer 12 medallas de oro. 12 de oro. Tuvo mucho que ver esta muchacha que estamos viendo en pantalla, Paola Longoria, que se confirmó como la gran favorita en racquetball, es la mejor del mundo, y ayer se consolidó ganando medalla de oro. Fueron 4 medallas las que se consiguieron ayer en racquetball, mismas competencias en las que compitieron los mexicanos precisamente. También Carolina Rivera, Paola Espinosa ganaron medalla en clavados el 1 y 2. Iván El Pollo García, esposo de Paola Espinosa, ganó también un oro en ciclismo. En total, México suma al día de hoy 175 medallas, de las cuales 71 son de oro, 60 de plata y 44 de bronce. Le sigue Colombia con 122, con 42 de oro, 38 de plata y 42 de bronce. Hoy continuará precisamente la actividad de los Juegos Centroamericanos allá en Barranquilla, Colombia. Y ya lo decíamos de Paola Longoria, estuvieron hablando ayer las redes sociales. Qué lástima que el racquetball no es deporte olímpico, sino que habría garantía de medalla a nivel mundial. Es la mejor en esta disciplina en todo el mundo y ayer se lo confirmó precisamente derrotando a la guatemalteca en la final sin ningún problema. Ahí está Paola Longoria. Es su octava medalla que gana en Juegos Centroamericanos y del Caribe esta jugadora potosina. Y ya para despedirme, para los que les gustan las experiencias extremas, pues aquí vieron un grupo de extremos se juntaron en África y decidieron hacer esta carrera con los ojos vendados. Imagínense correr con los ojos vendados. Los resultados, vamos a verlos. Pues son unas cosas que no te imaginas por qué lo hacen, ¿no? O sea, es un absurdo, ¿no? ¿Qué? Están como aburridos, hagamos una carrera con los ojos vendados, ¿no? Y ahí están bien, dos se van andaban con la mira chueca, descompuso, ¿no? La brújula. Y se fueron se les desconectó el contra GPS. La pared, el sopetón que se terminan dando horrible. Oye, esto sucedió en África. Alerta todos los sentidos. El con la técnica de es las lo que manos. te iba yo a decir aquí, ya hay algunos que improvisan y ya vienen con los brazos abiertos precisamente previendo. Ya saben, cuando la estén aburridos, no tengan que hacer, pues inviten a sus amigos a hacer una carrera con los ojos vendados. Es la información deportiva. Gracias, Ricardo.